a todo el mundo. Vamos a arrancar a ver si me centro. Bueno, queremos agradecer la presencia de compañeros de la solidaridad, de los movimientos de solidaridad, de los amigos de Vallecas, Distrito Obrero y Combativo, de los militantes del partido, de los simpatizantes. A todos queremos agradecer la participación en esta primera fiesta de Unidad y Lucha, órgano central del Partido Comunista de los Pueblos de España. En nombre de la organización del PCP de Madrid, quiero trasladar la más cálida acogida a los camaradas representantes de los partidos comunistas que están hoy aquí, que nos honran con su presencia. Y bien, hemos trabajado duro hasta llegar a este momento. Al Partido Comunista de los Pueblos de España nadie le regala nada. Todo es producto del trabajo abnegado y entregado de todos sus militantes. Así que hemos llegado hasta aquí y aquí está el PCP como estuvo desde hace 30 años luchando por el socialismo, enfrentándose al oportunismo, y aquí estamos por primera vez desde que funciona, desde que tenemos el Unidad y Lucha. Antes estuvimos con el Nuevo Rumbo, pero estamos aquí con voluntad de seguir organizados, disciplinados, combatientes, como hasta este momento. Y antes de dejar este micrófono, quiero recordar a los camaradas que ya no están con nosotros, y entre ellos, de forma muy especial, a un camarada al que despedimos para siempre el día 23 de octubre, que es un camarada que todos los que tuvimos el honor de conocerle, para nosotros significó un ejemplo de combate, de honestidad, de valentía, de coherencia. Y bueno, quiero pedir para él el más cálido de los aplausos. Por Juan Pedro va. Y yo nada más, tiene que ser un saludo breve. Agradecer nuevamente a todos los que estáis aquí y desear que disfrutéis del meeting internacional y que disfrutéis también del concierto y de las consumiciones que se toman en este magnífico espacio. Muchas gracias. ¡Viva el PCP! A continuación, y en representación del órgano central del Partido Comunista de los Pueblos de España, Unidad y Lucha, Emma Esplá. Buenas noches. Un saludo a todos los presentes en esta primera fiesta de la Unidad y Lucha. Especialmente agradecer el trabajo voluntario de todos las y los camaradas que han hecho posible que hoy la primera fiesta de Unidad y Lucha sea una realidad. Saludar también a los trabajadores y trabajadoras de Vallecas, a la juventud combativa de este barrio que está hoy compartiendo con las y las comunistas en esta plaza una gran fiesta de los comunistas, una gran fiesta combativa. Y finalmente, saludar a las delegaciones internacionales que nos acompañan hoy durante todo el día en esta fiesta. Saludar a los camaradas de México, saludar a los camaradas de Grecia, saludar al camarada de Bélgica, saludar al camarada griego, saludar al camarada brasileño. Muchas gracias, porque es un ejercicio práctico del internacionalismo proletario, del internacionalismo consecuente. Con esta fiesta comienzan
la conmemoración del 30 aniversario del Partido Comunista de los Pueblos de España. Han pasado 3 décadas desde que la militancia comunista consecuente de este país, que se mantuvo leal al marxismo-leninismo y al internacionalismo proletario, decidió romper definitivamente con toda atadura del eurocomunismo y con la conciliación de clases. Y emprendió el duro camino de reconstruir el Partido Comunista, el partido revolucionario de la clase obrera en nuestro país. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Triunfó la contrarrevolución en la URSS y en la mayor parte de los países que formaban el campo socialista. Muchos fueron los que desistieron, los que abandonaron, los que traicionaron, pero también hubo quien se mantuvo leal a nuestra causa, quien no claudiquó, quien no arrió las banderas rojas del marxismo-leninismo y que supo mantenerse firme, defendiendo la pervivencia del partido. A todos y a todas esas camaradas que se mantuvieron firmes y que hace 20 años participaron en la última fiesta de Nuevo Rumbo, de la que esta fiesta es heredera, a todos y todas ellas queremos rendirle nuestro más sincero homenaje. Camaradas, gracias a vosotros y vosotras, hoy nuestra clase obrera cuenta con un partido comunista dispuesto a combatir hasta las últimas consecuencias por nuestros intereses de clase. Un partido dispuesto a organizar y dirigir la revolución que nos conduzca a la sociedad socialista comunista, por la que lucharon los que nos precedieron en las trincheras de la lucha de clases. Gracias porque vosotras y vosotras habéis garantizado que no se rompiera el hilo rojo del marxismo-leninismo en nuestro país. Y gracias a eso, hoy ingresan en nuestra organización, tanto en el PCP como en los CJC, cientos de nuevos luchadores y luchadoras que tratamos de recoger vuestro legado y conducir a la clase obrera a la victoria definitiva contra el capitalismo. Vivimos tiempos difíciles. La explotación capitalista se recrudece sin cesar. Todo empeora para la clase obrera. Más de 6 millones de parados, insoportables índices de desempleo juvenil, problemas en la sanidad, privatización de la educación pública, problemas en materia de vivienda, nos están arrebatando en esta guerra que nos ha declarado la patronal todos los derechos conquistados con la lucha y la sangre de la clase obrera en combate. Pero en estas difíciles condiciones, la prensa obrera, la prensa de nuestra clase, está jugando y va a jugar cada vez más un importante papel determinante. Un papel para librar con éxito la lucha ideológica y desenmascarar los planes del enemigo de clase. Un papel que juega una importante batalla de ideas contra el oportunismo, contra el reformismo y que no pretende vender ilusiones ni falsas ilusiones a la clase obrera, sino que habla claro desde una posición de clase en defensa de los derechos de las y las trabajadoras. Una prensa determinante para difundir la política del Partido Comunista y elevar el nivel de conciencia de nuestra clase. Una prensa que sirve y debe servir cada vez más de organizador colectivo, de instrumento de combate en manos de las y los trabajadores en la lucha por sus derechos. Ese es el papel de Unidad y Lucha, cuya mejora y difusión es un compromiso del partido, del conjunto de la organización partidaria y el entorno del partido, para que Unidad y Lucha cada día llegue a más sectores obreros, a más conflictos, a más fábricas, a más barrios, para que se difundan las ideas revolucionarias y las ideas del Partido Comunista. Esta primera fiesta tiene un enorme simbolismo, tiene una gran importancia. En primer lugar,
porque expresa claramente la línea de avance y de fortalecimiento de nuestra organización. Y en segundo lugar, porque se va a convertir en un acontecimiento importante en la agenda de lucha de los y las trabajadores de Madrid. Trabajadores y trabajadoras de Vallecas, trabajadores y trabajadoras de Madrid. La fiesta de las y las comunistas es vuestra fiesta, un espacio de combate donde el protagonismo es de la clase obrera. Camaradas, no me extiendo más. Hoy es un gran día, un día esperado desde hace tiempo por gran parte de nuestra militancia, un día para recordar a quienes ya no están con nosotros y nosotras y para saludar a los nuevos camaradas que se incorporan recientemente a la trinchera de combate, a esa trinchera que se fortalece cada día en la calle luchando con la intervención de masas. Estamos convencidos y convencidas de que digan lo que digan los oportunistas, no hay salida para la clase obrera en el capitalismo. La lucha es el único camino. Forjemos la alianza de la clase obrera con los sectores populares en un frente obrero y popular antimonopolista. En cada centro de trabajo o sector organicemos comités para la unidad obrera. En cada barrio obrero organicemos al pueblo trabajador en comités populares. Avancemos con determinación en la construcción de la sociedad socialista comunista sobre las ruinas del capitalismo. ¡Viva el Partido Comunista! ¡Vivan los CJC! ¡Viva la primera fiesta de unidad y lucha! Bien, seguidamente abrimos la rueda de intervenciones de las delegaciones internacionales. En primer lugar, y por el Departamento de Internacional del Partido Comunista de Turquía, Jean Seven. Camaradas, compañeras y compañeros de lucha, comunistas de todo el Estado español, les saludo calurosamente en nombre del Partido Comunista de Turquía. Antes de todo, me gustaría felicitar a los organizadores de esta magnífica fiesta y transmitir nuestro agradecimiento por la invitación y la hospitalidad ejemplar del PSPE. Camaradas, estamos viviendo en una época que mientras las guerras imperialistas asedian a los pueblos del Medio Oriente, las crisis económicas y sociales del capitalismo también asedian a los trabajadores de todo el mundo. En este momento histórico que estamos viviendo, quizás es más importante, más urgente y más necesario que nunca fortalecer y darle voz más alta cada vez a la alternativa comunista. Por lo tanto, tiene una importancia muy elevada para nosotros que tanto en España como en todo el mundo estén los comunistas haciendo justamente esto, dándole voz a la clase obrera, combatiendo las ideologías burguesas, levantándose junto a sus pueblos en lucha para el socialismo. Cuando la burguesía en todo el mundo está queriendo diseñar una izquierda compatible con su sistema de explotación, una izquierda reconciliadora, una izquierda anticomunista, qué bueno que exista un partido como el Partido Comunista de los Pueblos de España que tiene una postura firmemente marxista-leninista, como lo vemos en su lucha diaria en la escena política del Estado español, y una actitud netamente antiimperialista como lo hemos visto en los casos de Libia, Egipto, Siria, Yugoslavia y muchos más ejemplos. Hablo en nombre de todos mis camaradas, creo, cuando digo gracias por su apoyo y solidaridad con nuestro partido y nuestro pueblo cuando estuvimos defendiéndonos contra la persecución policial y los crímenes de Estado en los días de la Resistencia de junio. La voz alta y clara de los comunistas de todo el mundo en apoyo a nuestro pueblo, nuestro partido y nuestra patria fueron de gran impacto e importancia para los que estuvieron luchando en aquellos días como lo están haciendo hoy. Un agradecimiento especial también al PSPC y al JCPC por su presencia diaria
en las 30 concentraciones que tuvieron lugar en frente del consulado turco en Barcelona. Moltes gràcies, camaradas. Hemos visto en Siria y en Libia que el apoyo de incluso algunas fuerzas llamadas de izquierda a los llamados rebeldes ha servido de darle más justificación y fuerza a las intervenciones imperialistas. Por lo tanto, la actitud antiimperialista de partidos como el PSPE o como el TKP, lo cual me enorgullezco de representar hoy aquí, toma más importancia aún. El Partido Comunista de Turquía llama a los comunistas de todo el mundo a ser astutos e inteligentes frente a las intervenciones directas o indirectas del imperialismo y responder de forma rápida, firme y contundente a los futuros ataques del imperialismo. Antes de terminar, quisiera citar a nuestro poeta legendario de nuestra patria como de nuestro partido, Nazım Hikmet. Saludo a nuestra clase obrera que vencerá al enemigo, a la clase obrera que vencerá al reino del dinero, a la oscuridad de los fundamentalistas y a los misiles de los extranjeros. Saludo a la clase obrera, saludo a los creadores. Camaradas, no tengamos ni la mínima duda de que la última palabra la dirán los y las trabajadores, lo diremos los comunistas. Las fábricas, los campos y el poder político pertenecerá a los que producen, pertenecerá a los trabajadores. Quizás los oligarcas escriban la historia, pero la historia lo hacemos los pueblos, los trabajadores. ¡Viva la solidaridad internacionalista! ¡Viva el PSPE! ¡Viva el TKP! ¡Viva el marxismo-leninismo! Bien, camaradas, seguimos. Por el Partido Comunista Brasileiro, Víctor Neves, miembro del Departamento de Internacional del partido. Gracias. Buenas noches, camaradas. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación en nombre del Partido Comunista Brasileiro y también agradecer la ejemplar hospitalidad demostrada por el PCPE desde que yo he llegado aquí a Madrid. Nosotros que militamos en el PCB nos fraternizamos hoy con todos los partidos comunistas que alrededor del mundo mantienen erguida la bandera de la emancipación humana. Esta fraternidad, que en otros tiempos sería una obviedad, en nuestros tiempos se ha convertido en una proclamación de lo imposible, en la que nosotros insistimos e insistiremos. Sin embargo, lo posible ya ha sido cantado en los cuatro vientos y el canto resultante no es de los más belos. Nosotros vivimos hoy en día una clara profundización de la barbarie. Al inmenso progreso material en las principales potencias imperialistas corresponde la más abierta miseria en las periferias. Aún más, las periferias se reproducen todo el tiempo en el interior de los mismos centros, como el ejemplo europeo ayuda a aclarar, como demuestra hoy la alarmante tasa de empleo de alrededor de 25% de la población económicamente activa de España, que asciende a la absurda cifra del casi 50% de los jóvenes, como demuestra también el caso brasileño hoy. Dicho alto nivel de desarrollo material tiene un precio elevadísimo para el conjunto de la clase trabajadora. Aquellos que ocupan las mejores posiciones en la división social y técnica del trabajo cargan sobre las espaldas cansadas de quienes trabajan en condiciones más penosas y todos sacrifican cotidianamente el desarrollo de su espíritu y de sus potencialidades humanas
por las exigencias del capital. Todos los días, los trabajadores del mundo se enfrentan a la necesidad de cambiar sus sueños más humanos por un plato de lentejas. Incluso, y poco importa si son lentejas de oro, poco importa si en ese caso que su sobrevivencia se dé con alto nivel de confort material. El resultado es que el ser humano se torna más mezquino, descende a lo inhumano, enfoca la posición del otro como un adversario o un enemigo, que puede y debe ser vencido de cualquier manera en una carrera insana por la vida. Al contrario de lo que afirman desde el siglo XVIII algunos iluminados y entusiastas de las revoluciones burguesas, no es por pereza o laxitud que la mayoría de las poblaciones no puede emanciparse bajo el capitalismo. La presentación misma del ser social singular bajo la forma del individuo competitivo, egoísta y posesivo es la llave para comprender la decadencia bajo el capitalismo. Esto conduce a la desconfianza contra todo aquello que no sea evidente en sí mismo. Eso conduce al embrutecimiento, a la aceptación de la mediocre y repetitiva cotidianidad capitalista. En resumen, eso conduce al repudio al diferente, al repudio al sorprendente y al bello, solamente porque son demasiado coloridos para una vida que se desarrolla en tonos de gris. Nosotros vemos todo eso actualmente en Europa y también en Brasil, principalmente en mi ciudad, que es también la sede del Partido Comunista Brasileiro, Río de Janeiro, que es considerada una ciudad maravillosa alrededor del mundo, pero que es una ciudad maravillosa para muy pocos. Los movimientos sociales se han movilizado, están se movilizando allá hoy, debido a la degradación de las condiciones generales de vida relacionada con los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo. Esto empieza a imprimir unidad a la clase, que pasa a verse y aportarse como clase, como un actor político colectivo, portador de la posibilidad de la emancipación humana. No obstante, incluso entre los trabajadores, vemos la división y en ocasiones el apoyo a la masacre cotidiana de los más pobres por el Estado a través de la policía. Los más pobres, e imagino que aquí también, son considerados los más peligrosos, pues tienen menos que perder, y a ellos la ausencia de unidad de clase y de un fuerte partido revolucionario capaz de impulsar la conciencia les ha costado la vida. Es esto que nosotros enfrentamos hoy día. Y es a esto que queremos superar. En Europa hoy en día, este mismo problema aparece a su manera, sea por medio del desprecio y del odio al inmigrante, sea por la indiferencia de gran parte de la población a las agresiones imperialistas perpetradas por las potencias europeas hace tantos y tantos años. La última muestra de esto es la odiosa iniciativa de intervención militar en Siria, urdida en cooperación con el imperialismo estadounidense. El Partido Comunista Brasileiro felicita a los camaradas del PCPE, así como ya lo hizo con los camaradas del Polo de Renacimiento Comunista en Francia, por su posición firme y luchadora contra dicha intervención. Nosotros en Brasil también repudiamos vehementemente, como nuestros hermanos comunistas europeos, esta maniobra sanguinaria de las potencias imperialistas y de su organización terrorista del Atlántico Norte. Y denunciamos que ya ha vertido demasiada sangre de los trabajadores sirios. Finalmente, les digo que nosotros, comunistas entregados a la reconstrucción revolucionaria del Partido Comunista Brasileiro, les brindamos nuestra fraternal amistad. Lo hacemos comprometidos con nuestro proyecto en común. Nuestro proyecto en común, que es la construcción de una sociedad en la que el rojo no sea más el sangre derramada, sino el sangre pulsante en las venas, aquella que fortalece la voluntad y nutre la creatividad humana. Una sociedad en la que el amarillo no sea el color de la cobardía, sino el color de las herramientas con las cuales construyamos nuestros sueños y realicemos nuestros deseos.
Una sociedad en la que la libertad no sea mera retórica vacía o una estrella apagada en la cabeza de estatuas que glorifican las revoluciones del pasado, sino una estrella brillante como los ojos de cada uno y cada una de nuestros y nuestras caídos y caídas que alumbran el camino, nuestro camino hacia el futuro. Una sociedad en suma en la que todos los seres humanos puedan ser plenamente humanos, condición sine qua non para que cada uno y cada una de nosotros pueda llegar a serlo. Por esto y por todo esto, nosotros continuamos y continuaremos a ser partidarios de lo imposible. Por eso y por todo eso, nosotros continuaremos a ser comunistas. Saludos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Essa sim. De norte a sul, em português. De norte a sul e no Brasil inteiro. E viva o Partido Comunista Brasileiro. É força, ação, aqui é o partidão. É força, ação, aqui é o partidão. De norte a sul e no Brasil inteiro. E viva o Partido Comunista Brasileiro. Ahora, camaradas, desde Bélgica, Bert de Vedder, secretario de Internacional del Partido del Trabajo de Bélgica. Compañeros y compañeras, camaradas, reciban un saludo fraterno y revolucionario del Partido del Trabajo de Bélgica. Mi país, Bélgica, es un país un poco especial. Es un país pequeño, pero con grandes ambiciones. Tenemos en Bélgica la sede de la Unión Europea. Tenemos en Bélgica la sede de la OTAN. Bélgica es uno de los centros históricos del desarrollo capitalista. Por eso podemos decir que conocemos de muy cerca nuestros enemigos. Pero por eso el camino de la lucha de clases, el camino de la construcción del Partido Comunista no es necesariamente mucho más fácil, porque en ese camino hay algunos obstáculos importantes, como los que ustedes también conocen aquí en España. Está por un lado la socialdemocracia, que todavía sigue teniendo una cierta capacidad de engañar y de confundir a los trabajadores. Por otro lado, estamos confrontados con el problema del nacionalismo, un nacionalismo que quiere dividir el país y que trata de dividir también a los trabajadores. Por eso estamos luchando contra la socialdemocracia, contra el nacionalismo, para construir el partido, para avanzar la lucha de clases, y estamos avanzando bien en ese camino, no obstante los obstáculos que haya. Camaradas, hace 3 semanas atrás, día por día, fue también un sábado, se suicidó un obrero y sindicalista de la empresa de ArcelorMittal en la ciudad de Lieja, en Bélgica. En su carta de despedida, el compañero echó toda la culpa al señor Mittal de la empresa. Y su dirigente sindical en su funerario dijo que el señor Mittal es un asesino. Nosotros sabemos que el sistema capitalista todo entero es un sistema asesino. Y por eso es tiempo ya para superar ese sistema, para cambiar ese sistema por la única alternativa posible para el socialismo ya. Muchas gracias, compañeros.
Bien, muchas gracias. Ahora, camaradas, proyectaremos un vídeo que contiene un saludo enviado desde La Habana por la Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Camaradas, Partido Comunista de los Pueblos de España, a nombre de los mandos, combatientes y estructuras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, reciban un bolivariano saludo. En el territorio genéricamente conocido como España coexisten pueblos y culturas diversas que se niegan a ser absorbidos por las oligarquías nativas vinculadas a las transnacionales europeas, asiáticas y de los Estados Unidos. Fueron esos pueblos quienes, organizados en guerra de guerrillas, batieron a Napoleón Bonaparte y expulsaron a los franceses de sus territorios. Fueron las luchas de esos pueblos las que lograron imponer la Constitución de Cádiz, que echó por tierra, así fuera temporalmente, la odiada monarquía. Fueron los mismos que con singular valentía defendieron los logros y avances de la Segunda República, que solo sucumbió por la aplastante ayuda brindada en todos los campos a Francisco Franco por el nazifascismo encabezado por Hitler y Mussolini. Son ustedes, Partido Comunista de los Pueblos de España, junto a los integrantes de otras organizaciones políticas de izquierda y los movimientos sociales y populares, dignos descendientes de hombres y mujeres que realizaron las gestas mencionadas que el mundo reconoce. Desde la otra orilla del Océano Atlántico sentimos como nuestras las diferentes luchas que adelantan los pueblos de España. Cada logro de ustedes es nuestro logro. Cada derrota que pueda suceder es también nuestra derrota. Frente a un régimen que practica desde siempre la violencia y el terrorismo de Estado como medio fundamental de gobernar, que no dejó ninguna otra opción política para la resolución de conflictos, nuestro pueblo se vio obligado a alzarse en armas y consecuentemente las ha venido empleando como única manera de propiciar los cambios con justicia social que el país reclama y necesita. Si las causas fundamentales que dieron origen a la resistencia armada de las FARC, Ejército del Pueblo, desaparecen, entonces los fusiles podrán ser silenciados. Esa afirmación está sustentada en los documentos fundacionales de nuestra organización guerrillera. Con ese criterio iniciamos diálogos en el municipio de La Uribe, en el departamento del Meta, en 1982, con el presidente Belisario Betancur Cuartas. Los continuamos con los presidentes Virgilio Barco, César Gaviria y Andrés Pastrana. Sin excepción, buscaron la rendición de la guerrilla en la mesa de conversaciones, asunto que no pudieron resolver en el campo de batalla. Jamás tuvieron una real voluntad política para llegar a un acuerdo que permitiera una salida dialogada al conflicto social y armado que sufre Colombia. Buscando el exterminio físico de los integrantes de las FARC-EP y la desaparición organizativa y política, nuestros enemigos recurren a la desinformación basada en la calumnia y la infamia, profusamente repetida en los medios masivos de comunicación. Es la guerra de la tinta, centuplicada por la utilización de la moderna tecnología. Álvaro Uribe, quien llegó a la presidencia en el 2002, se propuso nuestra liquidación definitiva en 4 años. No le funcionó. Tampoco pudo hacerlo en un segundo fraudulento mandato, a pesar de impulsar una guerra no ortodoxa. El todo vale hasta los falsos positivos y contar con abundante ayuda militar, tecnológica, financiera, de inteligencia y asesoría de Estados Unidos, Israel y otras potencias europeas. El prometido posconflicto fue un espejismo irradiado por los medios sin ningún asidero en la realidad. El fracaso de los métodos fascistas en toda la línea.
Ciertamente recibimos algunos duros golpes. Cierto es que los asimilamos y respondemos a las nuevas exigencias que impone la guerra moderna. Juan Manuel Santos, con realismo pragmático, reconoció la existencia del conflicto armado interno. Uribe hablaba exclusivamente de narcoterrorismo. Ese reconocimiento le permite al gobierno conversar con la guerrilla, solo que éste arrancó con un falso presupuesto, que la insurgencia estaba derrotada política y militarmente. Partiendo de ese error, ofertó la rendición y la entrega de armas a cambio de trato digno y reinserción a la vida civil de los combatientes. Por nuestra parte, llegamos a La Habana cargando en nuestras maletas 49 años de experiencia en la guerra de guerrillas, que fundida al pueblo es inderrotable, al menos que se cometa un error estratégico imperdonable, y consideramos que ese no es nuestro caso. Como en anteriores oportunidades, sobresale la falta de voluntad política de la contraparte. La arrogancia del poder los lleva todavía a tratar de imponer unilateralmente cuestiones que están por discutirse en la mesa de diálogos, como son los casos del referendo, el marco jurídico para la paz y la manipulación de las víctimas del conflicto. Esto lo hemos refutado públicamente. Nuestra resolución de apostarle a la paz con cambios estructurales y justicia social está fuera de cualquier duda. Cada vez es mayor la claridad hacia el país y al exterior que no es realista pensar en rendición de la guerrilla. Hemos colocado en la mesa 100 propuestas mínimas sobre el primer punto del Acuerdo General de La Habana, Política de Desarrollo Agrario Integral, sobre algunas de las cuales nos pusimos de acuerdo, quedando otras pendientes por ser realmente trascendentales. Sobre el segundo punto, participación política, venimos trabajando y es posible, al igual que en el primero, llegar próximamente a un acuerdo parcial y poder comenzar a tratar otros temas de igual o superior importancia. No pretendemos hacer la revolución en la mesa de diálogos, pero tampoco allí arriaremos nuestras banderas. Sí, confiamos en abrir anchas avenidas por donde pueda irrumpir la lucha popular, quien es el sujeto primordial en la definición del futuro de la patria. Creemos también que desde el exterior, pueblos, organizaciones, personalidades, partidos políticos, amigos como ustedes, pueden ayudar respaldando el proceso, ampliando la denuncia sobre lo que sucede al interior de Colombia, pues mientras se dialoga en La Habana, Santos masacra a indígenas, campesinos y pobladores urbanos que hoy se ponen en movimiento reclamando sus derechos. Les deseamos muchos éxitos en la primera fiesta de unidad y lucha. Expresamos nuestra solidaridad con la justa consigna por la salida de la Unión Europea, el euro y la OTAN. En Colombia nos toca además luchar por la salida de tropas y asesores gringos, sus bases militares y pensar en la construcción de la patria grande latinoamericana que es sueño inconcluso del libertador Simón Bolívar. Contra el imperialismo por la patria, contra la oligarquía por el pueblo, somos FARC, Ejército del Pueblo. Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, La Habana, noviembre 1 de 2013. Muchas gracias. Bien, camaradas, aprovecho este pequeño intermedio para hacer un recordatorio. El sábado 9 de noviembre, a las 12 horas desde Atocha, manifestación por la libertad del pueblo saharaui. Lo sabéis, el 9 de noviembre, a las 12 horas desde Atocha. Estad presentes.
Seguidamente intervendrá Pavel Blanco, primer secretario del Partido Comunista de México. Vivan los trabajadores, camaradas del mundo. Salud, camaradas. Viva Zapata, viva Villa, camaradas. Salud, camaradas. En primer lugar, el saludo fraternal del Comité Central del Partido Comunista de México, de la Liga de la Juventud Comunista y del Frente de Izquierda Revolucionario a la primera fiesta de Unidad y Lucha, el órgano central del Partido Comunista de los Pueblos de España. Saludamos también a los colectivos de jóvenes comunistas. El periódico es el organizador central del partido, quien impulsa su construcción y fortalece su papel de vanguardia en el proletariado. La existencia del periódico comunista es un arma fundamental en la lucha de clases para llevar también las ideas del partido a la clase obrera y combatir la ideología burguesa, la ideología de la clase dominante. Es el vehículo principal para fusionar al movimiento obrero con las ideas del socialismo científico, y su existencia, la existencia del periódico, es motivo de fiesta. La fiesta de Unidad y Lucha es al mismo tiempo el compromiso de existencia del periódico y su intervención en la lucha de clases. Esto es importante en un momento en que predomina una tendencia para suprimir las publicaciones y poner el acento en lo virtual, en las llamadas redes sociales, tendencia que afecta a varios partidos comunistas que han renunciado a la existencia de sus órganos y en los hechos a intervenir en la lucha de clases. La fiesta de Unidad y Lucha es el compromiso vivo del órgano central del PCPE con una característica esencial del leninismo, el papel del agente exterior que introduce la conciencia en la clase y la crítica al culto a la espontaneidad, tesis esencial en el periodo de crisis del capitalismo, donde la pauperización de las capas medias la lleva a movimientos que son exaltados por el oportunismo para ocultar el conflicto de clase. Qué gran contribución ha sido el posicionamiento del Partido Comunista de los Pueblos de España sobre el movimiento de los indignados y su carácter de clase, cuyos límites hoy están más que demostrados, pero que en su día fueron fuente de confusiones. Camaradas, pero también la primera fiesta de Unidad y Lucha es la confirmación del fortalecimiento del principal factor de la revolución socialista en España, el Partido Comunista de los Pueblos de España, que nos alegra con sinceridad a los comunistas de otras latitudes su evidente fortalecimiento. El fortalecimiento del PCPE es la demostración viva de que el combate al oportunismo no es solo una necesidad de principios, sino una condición del desarrollo de un fuerte partido de la clase obrera. Era muy importante para todos nosotros cuando el PCPE por muchos años mantuvo la crítica seria al eurocomunismo, cuando lo principal en el PCPE era la adhesión incondicional y la defensa del marxismo-leninismo, más al entrar en una fase de desarrollo organizativo superior, al convertirse en una fuerza real entre la clase obrera de España, el PCPE da un ejemplo a los esfuerzos reorganizativos de los comunistas en Francia, Italia y también de México, tan solo para hablar de los países más afectados por el eurocomunismo. Reciban, queridos camaradas del Partido Comunista de los Pueblos de España, el saludo militante
de sus camaradas del PCM que estamos luchando contra la ofensiva del capital para desvalorizar el trabajo, de la más bárbara ofensiva contra la clase obrera, cuando el Pacto por México arrecia la represión y el asesinato de los luchadores del pueblo. En ese contexto, queridos camaradas, queremos agradecer públicamente al Partido Comunista de los Pueblos de España por haber organizado en toda España acciones de solidaridad con el Partido Comunista de México cuando fueron asesinados 3 comunistas, entre ellos el secretario general en el estado de Guerrero. La solidaridad es un arma de la vida, un arma contra la muerte. ¡Que viva el internacionalismo proletario! ¡Viva el marxismo-leninismo! ¡Viva el Partido Comunista de los Pueblos de España! Camaradas, a continuación, le pique a quien le pique, Partido Bolchevique. Bien, seguimos con el acto. A continuación, por el Partido Comunista de Grecia, su eurodiputado Giorgios Tousas. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, queridos camaradas, amigos y amigas, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θέλουμε να σας μεταφέρουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. de parte del Comité Central del KKE, de parte de sus miembros y amigos, les transmito un saludo caluroso y camaradero. Το ΚΚΕ δηλώνει παρόν στη σημερινή σημαντική πολιτική εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος των Λαών της Ισπανίας. Les damos felicitaciones a los camaradas por el primer festival del periódico Unidad y Lucha del PSPE. Το Κομμουνιστικό Κόμμα των Λαών της Ισπανίας τολμά και οργανώνει αυτή τη σημαντική πολιτική συγκέντρωση με το φεστιβάλ, στέλνοντας ένα σαφή μήνυμα στην εργατική τάξη της Ισπανίας, αλλά και στην εργατική τάξη γενικότερα της Ευρώπης και στον κόσμο, ότι το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, αλλά ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός. El PSPE, con este primer festival, se atreve y demuestra que la voz de los marxistas-leninistas, de la clase obrera en España y en toda Europa sigue viva, luchando por la sociedad socialista comunista. Χαιρετίζουμε αυτή τη σημαντική πολιτική πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος των Λαών της Ισπανίας και την παρουσία των αντιπροσωπιών από τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα, από το Μεξικό, την Τουρκία, το Βέλγιο. Saludamos a los camaradas internacionales que se encuentran aquí de Bélgica, Turquía, Brasil y México. Saludamos también a todos los camaradas que han trabajado duro para que se organice este festival. Με αίσθημα ευθύνης δεσμευόμαστε από αυτό το βήμα ότι θα ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις για τη συγκέντρωση εργατικών λαϊκών δυνάμεων, για τη συγκρότηση της Λαϊκής Συμμαχίας, έτσι ώστε να δυναμώσει η αντιμονοπολιακή, αντικαπιταλιστική πάλη, για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων, για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές, για την εργατική λαϊκή εξουσία, για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού ως βασική προϋπόθεση για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Y de aquí prometemos que nuestra lucha para la concentración de fuerzas en Grecia, para la construcción de la Alianza Popular, para abrir caminos, para la construcción de la sociedad socialista con el poder obrero popular. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση που ξεκινάει από αύριο στις 3 του Νοέμβρη στον κλάδο του εμπορίου και στις υπηρεσίες στην Ελλάδα, σε πανελλαδική κλίμακα. Nos encontramos en preparación de la gran huelga que empieza ya desde mañana en los mercados y en los servicios en Grecia. Οι καπιταλιστές αξιοποιούν τον αρνητικό πολιτικό συσχετισμό δύναμης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε διεθνή κλίμακα και εντείνουν την επίθεση τους ενάντια στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Θέλουν να καταργήσουν την κυριακάτικη αργία. Los capitalistas usan la correlación negativa de fuerzas en Grecia, pero también en Europa, para atacar de manera más feroz a la clase obrera de Grecia y de Europa. Έτσι η αυριανή απεργιακή κινητοποίηση αποκτά ιδιαίτερη μεγάλη πολιτική σημασία για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Así que la movilización, la huelga de mañana, tiene una gran importancia para el movimiento sindicalista y obrero en Grecia, pero también en Europa. Συνεχίζουμε την απεργιακή κινητοποίηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στις 6 του Νοέμβρη. Y el 6 de noviembre se culmina la lucha con la huelga general en el sector público y privado. Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για να πάρθουν άμεσα μέτρα για την ανακούφιση χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων, για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για την υπεράσπιση των μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Huelga que el 6 de noviembre pedirá que se tomen medidas para los miles de desempleados, para que se firmen los convenios colectivos y se tomen medidas a nivel de la seguridad social. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο δρόμος που περνάμε, που προχωράμε, είναι δύσβατος, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μέχρι τη νίκη. Sabemos que el camino que caminamos es un camino difícil, pero estamos decididos y vamos para la victoria. Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το ισχυρό όπλο της διεθνούς προλεταριακής αλληλεγγύης μεταξύ της εργατικής τάξης. Ahora más que nunca tenemos que usar el arma que tenemos en nuestras manos, el internacionalismo proletario. Προχωράμε μπροστά, επαναλαμβάνοντας αυτό το επίκαιρο σύνθημα. Λαοί όλων των χωρών ενωθείτε. Προχωράμε μπροστά, αποφασιστικά, μέχρι τη νίκη για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού. Ζήτω ο μαρξισμός, λενινισμός, ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός. Γεια σας, καλούς αγώνες. Y seguimos con la consigna muy conocida, pueblos de Europa, únanse, luchamos para abrir el camino del comunismo-socialismo. ¡Viva el marxismo-leninismo! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva! Bien, camaradas. Bien, camaradas, terminadas las intervenciones internacionales, pasamos a escuchar
al secretario general de los colectivos de jóvenes comunistas, Sócrates Fernández. Amigos y amigas, camaradas, en primer lugar, quisiera agradecer a todas las personas que durante el día de hoy os habéis acercado y habéis participado en la primera fiesta de la Unidad y Lucha. Gracias por compartir con el PCPE y con los CJC este espacio de reivindicación y lucha, este espacio popular y revolucionario. Camaradas, también quisiera agradecer el esfuerzo a todos aquellos camaradas que han trabajado duro para la posible realización de este evento. Como bien sabemos, en los CJC y en el PCPE, nada se consigue sin trabajo, sin esfuerzo y sin organización. Es completamente necesario que antes de continuar haga un pequeño paréntesis. Bien merecido por los 6 compañeros que el fatídico lunes 28 de octubre de 2013 perdieron su vida en su puesto de trabajo. Amigos y amigas, como reza una inscripción grabada en el hierro del antiguo Pozo y Barra del Grupo Ciñera, mitad homenaje a la mina, mitad homenaje a los hombres que bajaban a diario a ella, gracias por tu fruto, recordando a los que se quedaron para siempre contigo. Sus familias, compañeros y amigos merecen el más sincero apoyo por nuestra parte. Por ello os pido un sincero y fuerte aplauso para homenajear a estos 6 luchadores y los compañeros heridos en tan tamaña tragedia. Camaradas, cuando entramos a trabajar en la mina, es cierto que cada día es un reto, que como quien dice, compramos más papeletas que nadie en esta macabra lotería. Y es cierto que nos jugamos la vida cada día, ante muchos peligros que pueden darse allí. Pero he de decir que también es reconfortante que siempre puedas encontrar un compañero a tu lado. Buen ejemplo de esta unidad y solidaridad de clase es la de uno de esos compañeros que en estos momentos se encuentra muy gravemente herido. Acudió a la llamada general de emergencia y sin dudar por su vida entró para tratar de salvarla de sus 6 compañeros. Estos compañeros son un ejemplo de unidad, son un ejemplo de dignidad de toda la clase obrera, de los trabajadores que cada día luchan en su puesto de trabajo por sobrevivir. Y es así, camaradas. Hoy la clase obrera está luchando por sobrevivir, por alimentar a sus hijos, por pagarles una educación que cada día es más inaccesible, por pagar una vivienda o incluso por recibir atención médica. Clase obrera. Abajo. Es cierto que nos enfrentamos a un momento muy difícil. Las cifras de paro de la clase obrera en España alcanzan hoy el 26% y en el caso del paro juvenil llegan a alcanzar el 54%. Esto significa que 1 de cada 2 jóvenes se encuentra en situación de desempleo. En el mejor de los casos, cuando un joven encuentra trabajo, lo hace bajo serias condiciones de explotación, sin derecho y bajo modelos de contrato en prácticas, temporales, sin ninguna estabilidad. Los jóvenes sufrimos así la precariedad laboral, siendo además utilizados para empeorar las condiciones del resto de jóvenes trabajadores, con la amenaza de que en el caso de no aceptar estas condiciones, hay otros trabajadores esperando por ese puesto de trabajo y que lo harán por menos salario y aceptándolo bajo cualquier tipo de circunstancia. Mientras, desde la Unión Europea se insta a los gobiernos a que el contrato de un joven trabajador no dure más de 4 meses. O, por ejemplo, que sea la continuidad de los estudios a modo de práctica en las empresas la tónica general.
y se alarman y promueven leyes y propaganda anticomunista cuando en los países socialistas un joven estudiante, 6 meses antes de terminar su carrera, ya tenía firmado su primer contrato de trabajo. La situación en nuestro país, además, obliga a que miles de jóvenes decidan cada día buscar un futuro lejos de nuestras fronteras, siendo llevados, además, por parte del gobierno de la oligarquía, sembrando en ellos pensamientos de que estos y que fuera podrán alcanzar un futuro mejor, acorde a su titulación o a sus capacidades. Por supuesto que esto no corresponde con la realidad que los jóvenes nos encontramos hoy en día fuera. En la mayoría de los casos, los trabajos que nos encontramos son muy precarios y bajo unas condiciones laborales pésimas. La situación de los estudiantes de extracción popular, como bien sabemos, tampoco es esperanzadora. En el caso de la universidad, el proceso de privatización de la educación pública, con planes como el Espacio Europeo de Educación Superior, conocido coloquialmente como el Plan Bolonia, y la Estrategia Universidad 2015, todo ello mandatado bajo la Unión Europea, solo está significando el final de la educación pública. Y esto hace que cada vez sean más los alumnos que son expulsados de la universidad o que no pueden acabar sus estudios por el alto precio de las matrículas, los recortes y la eliminación de las becas. Por otro lado, cada día es mayor el número de jóvenes que opta por acceder a ciclos de formación profesional, cantera de futura mano de obra barata, donde todo su proceso de aprendizaje está dirigido al trabajo en un sector concreto de la producción. Las condiciones de estos estudiantes se ve completamente desmejorada por los recortes en la educación. Asimismo, las prácticas que se realizan en las empresas son una manera fácil de colocar temporalmente a los trabajadores que realizan la función de manera gratuita. Los jóvenes de clase obrera y extracción popular somos hoy uno de los sectores más vulnerables de la población. Sufrimos a diario las consecuencias de la crisis estructural del capitalismo y de todas las medidas antiobreras. Por ello, la Juventud Comunista, junto a nuestro partido, estamos seguros y no dudamos un solo momento al decir que la única situación para los jóvenes de la clase obrera y de extracción popular pasa por organizarse. Que sí existe una solución, pero que esta no nos la van a dar ni la vamos a encontrar dentro del sistema capitalista. Camaradas, amigos y amigas, la clase obrera no se debe conformar con las migajas y a la clase obrera le pertenece todo, porque sin la clase obrera no se mueve ni un solo engranaje, porque sin la clase obrera no existe producción y sin la clase obrera nada funciona en este país. Porque sin los trabajadores no podemos aguantar más. El capitalismo ya nada tiene que ofrecernos. Es un sistema condenado a morir y la única salida que puede encontrar a su crisis es la mayor explotación de los trabajadores para poder recomponer su tasa de ganancia. Por ello, los jóvenes de clase obrera y de extracción popular debemos tener claro el momento histórico en el que nos encontramos, la necesidad de superar este sistema agotado y senil que da sus últimos coletazos. Y cuando hablamos de momento histórico, no se nos llena la boca de retórica o de bonitas palabras, como en el caso de la cara joven del oportunismo en España. Nosotros no hablamos de momento histórico en abstracto. Hablamos y estamos convencidos de que el único sistema capaz de garantizar los intereses de la clase obrera y los sectores populares es el socialismo, sin etapas intermedias y sin repúblicas solidarias. Porque el capitalismo no nos va a conceder nada, porque la historia no da pasos hacia atrás. Ahora es nuestro turno. Es el momento de organizarnos y de decir basta. ¿Qué más creen que estamos dispuestos a soportar? Nos han bajado los salarios, nos hacen trabajar gratis bajo contratos de prácticas, nos privatizan la educación y la sanidad, nos recortan las pensiones. ¿No es este el momento? El momento de organizarse y de luchar por lo que realmente es nuestro. Porque si existe futuro para la juventud,
pero este solo se construye luchando, día a día y paso a paso, en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio y en nuestros barrios. Hoy, todo joven que sufre las condiciones de la crisis del capitalismo, todo joven trabajador, todo joven estudiante, todo joven expulsado de su centro de trabajo, tiene un puesto de combate en los colectivos de jóvenes comunistas. Hoy podemos decir alto y claro que no daremos un solo respiro al capitalismo, que avanzamos con contundencia junto a nuestro partido para organizar la revolución en España, para la construcción de una sociedad nueva donde la clase obrera sea dueña de su destino, donde desaparezca la explotación del hombre por el hombre. Y esta sociedad solo tiene un nombre, el socialismo. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la juventud comunista! ¡Viva el Partido Comunista! Bien, compañeros, compañeras, camaradas, finaliza este magnífico mitin internacional enmarcado en nuestra primera fiesta de unidad y lucha, nuestro secretario general, el secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España, Carmelo Suárez. Camaradas, compañeros y compañeras, luchamos para vencer en la guerra general que la burguesía desata contra la clase obrera. Y esa clase obrera tiene una vanguardia organizada que es el Partido Comunista de los Pueblos de España. Estamos luchando, compañeros y compañeras, en un momento histórico en que la oligarquía de este país tiene serias dificultades para mantener su sistema hegemónico de explotación sobre la clase obrera de este país. Tiene una seria crisis económica, pero se le suma una seria crisis institucional que afecta a todos los aparatos del Estado que no saben cómo contener. En esta situación de crisis general de la oligarquía de este país, solo hay una preocupación que tienen estos oligarcas, y esa preocupación central que tiene la oligarquía de este país es la existencia del Partido Comunista de los Pueblos de España. Hemos nacido hace 30 años para hacer la revolución socialista en este país, y después de 30 años de experiencia estamos en las mejores condiciones para dirigir ese proceso revolucionario en este país. Sabemos cuáles son las condiciones y las reglas del juego. Sabemos que la oligarquía no tiene piedad ninguna con la clase obrera. Sabemos que les arrebatan las viviendas a miles a través de la sanguijuela bancaria. Sabemos que colocan cuchillas en las vallas de Melilla para que los inmigrantes africanos desesperados no puedan saltar las vallas. Sabemos que hacen terrorismo de Estado y asesinan cómplices del imperialismo internacional en cualquier país del mundo, incluso en Mali con la socialdemocracia francesa que agredió a ese país recientemente. Sabemos que nos enfrentamos a un enemigo tremendamente poderoso que condena hoy a 6 millones de trabajadores y trabajadoras en este país a una situación de desempleo. Sabemos que nos enfrentamos a un enemigo que es capaz de arrebatarle 400 euros de subsidio a una familia en paro de larga duración para conseguir que la banca declare que este año ha ganado un 80% más que el año pasado hasta el mes de septiembre. Sabemos que esos criminales, compañeros, morirán matando. Pero nosotros estamos dispuestos a que mueran
más pronto que tarde. Estamos viviendo con unas clases parásitas, incapaces de mantener ningún proceso de acumulación de capitales que no sea a través de un brutal ejercicio de la dictadura del capital, arrasando con todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos y naciones de este país. Sabemos que lo que ellos llaman cuerpos de seguridad y el Estado no son otra cosa que armas de represión contra las luchas de la clase obrera, asesorados por la CIA, asesorados por el Mossad y por toda la red terrorista internacional que el capitalismo tiene organizada como una sola organización represiva de la lucha de la clase obrera. Cuando estos días estalla el escándalo, dicen ellos, de las escuchas de la NSA, resulta que los otros contestan que la información se los dio el CNI y que les pasaban millones de escuchas de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Lo que se está poniendo de manifiesto que la palabra libertad en la boca de un capitalista es un auténtico insulto a ese derecho elemental de la clase obrera, que no pueden utilizar ni la palabra libertad ni la palabra democracia. Esos asesinos terroristas, esos que dicen que es que la empresa privada es la que funciona bien y que la empresa pública, que la propiedad colectiva, esa no funciona. Esos que dicen y hacen esa propaganda y hacen su foro y su propaganda mediática, sus medios de comunicación todo el día hablando de lo magnífico que es la competencia y la propiedad privada, pues resulta que sus principales empresas privadas, que es el sistema bancario español, estaba absolutamente en quiebra y tuvieron que llevarse todo el dinero de este país y arruinar a la clase obrera para mantener sus empresas privadas. Ellos decían que el mercado lo resolvía todo y que lo que debía dejar es que funcionara el mercado. Y si hubo algo en los 13 años anteriores al verano del 2007, fue mercado y más mercado, y producto del funcionamiento del mercado en la más brutal crisis capitalista que vive el sistema capitalista español. No fue un mal funcionamiento del capitalismo lo que llevó a la crisis. No fueron banqueros corruptos o políticos parásitos los que llevaron a la crisis al capitalismo. Fue el natural funcionamiento del capitalismo, como dijo Marx hace 150 años, el que llevó otra vez a un paso más en la profundización de la crisis general del sistema capitalista. Claro, necesitan impunidad. No hablemos de memoria histórica, no abramos viejas heridas. Pero nuestras cunetas siguen llenos de los cadáveres de los hijos de la clase obrera que defendieron la lucha por la República Socialista en este país. Ellos no quieren hablar de lo que no les interesa y dedican un esfuerzo mediático de 24 horas al día, 365 días al año a mentir, a engañar, a hacer propaganda anticomunista para que la clase obrera no se dé cuenta de que tiene en sus propias manos la solución construyendo el socialismo, el poder obrero y la dictadura del proletariado. Pero en esta guerra general que la burguesía desata contra la clase obrera, va arrebatando uno tras otro los derechos que la clase obrera había conquistado en 150 años de lucha. Y ahora nos quitan la negociación colectiva.
Se rebajan los salarios en Panrico, quieren despedir a miles de trabajadores y trabajadoras y rebajar los sueldos del 45%, pero ahí está la organización comunista en los comités de unidad obreros, luchando con los heroicos trabajadores de Panrico. ¿Y qué les preocupa a los capitalistas en esta situación? ¿Qué les hace perder el sueño a los capitalistas en esta situación? Hay una cuestión esencial que es común a todos los capitalistas. El miedo de los capitalistas es que la clase obrera se vuelva revolucionaria. Que la clase obrera se incorpore al Partido Comunista y que sus empresas haya miles de células del Partido Comunista organizando la lucha general de los trabajadores por el poder obrero y por la construcción del socialismo. Y nosotros estamos aquí, camaradas, para quitarle el sueño a la burguesía porque organizamos la lucha revolucionaria de la clase obrera y cuando en medio de esa vigilia la burguesía tenga un pequeño sueño que sea una pesadilla en la que sueñe que la clase obrera avanza en masa hacia su emancipación y a la destrucción de la base material del sistema capitalista. Hoy la situación de la clase obrera es una expresión que se oye con frecuencia, se usa inclusive a veces por camaradas que lo expresan así, es que estamos volviendo al siglo XIX. Es una imagen, yo lo sé, pero no es cierta. Estamos volviendo al capitalismo del siglo XXI, al único capitalismo posible al final de su ciclo histórico, que es el del empobrecimiento masivo de la clase obrera, producto del alto desarrollo de las fuerzas productivas, en contradicción irresoluble con las propiedades, con las relaciones de producción con la propiedad privada. Eso es lo que está ocurriendo, camaradas. No estamos yendo para atrás. Estamos yendo para adelante hacia un proceso de agotamiento del sistema capitalista donde se sentarán las bases para que la clase obrera organizada con su Partido Comunista al frente arrase, destruya, liquide históricamente al sistema capitalista y conquiste el poder obrero y empiece la etapa histórica de la civilización, de la construcción de la sociedad socialista y el comunismo. Este es un sistema bárbaro, que cada día va a ser más bárbaro y más violento, que su explotación no tiene límites, que puede dejar que miles de inmigrantes desesperados y desesperadas naufraguen en las barcazas a las puertas del sistema capitalista o se mueran de sed en el desierto del Níger, tratando de llegar a Argelia. No le hemos escuchado a los déspotas de este país ni una mínima palabra de condolencia por la muerte de estos hermanos y de estas hermanas. Es su negocio, compañeros y compañeras, y es su negocio contra nuestras vidas, contra nuestros derechos, contra nuestros trabajos. El capitalismo español está condenando a una generación de jóvenes al fracaso absoluto, a la pérdida de toda esperanza y de toda posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. Se ha dicho muchas veces, tenemos la generación joven mejor preparada que nunca tuvimos, pero el capitalismo no puede emplear esa fuerza de trabajo
porque si la emplea, su crisis se agudiza más todavía. Tenemos el más fantástico desarrollo tecnológico que nunca tuvo la humanidad, con los sistemas informáticos, con la electrónica, los sistemas de comunicaciones, que podrían servir para sentar las bases de una sociedad en la cual el conocimiento, las ideas, las propuestas del desarrollo futuro tuvieran un desarrollo impresionante. Tenemos un sistema productivo creado en el capitalismo, en el cual seríamos capaces de producir agua potable para toda la humanidad entera, o medicamentos para resolver enfermedades que con una pastilla salvarían la vida diariamente de miles y miles de personas. Y no es posible eso simple y llanamente porque el sistema capitalista es el propietario privado de todos esos medios tecnológicos desarrollados. No es posible porque el capitalismo quiebra si eso se utiliza a favor de la clase obrera y de la humanidad. Entonces, ¿qué sentido tiene la existencia del sistema capitalista? ¿Qué justificación histórica tiene la existencia del sistema capitalista? Ya se acabó, compañeros y compañeras. Ese sistema ya se acabó. No ficción, no mentira. No hay ya democracia burguesa. No hay democracia de los capitalistas. No hay libertad en el capitalismo. No hay posibilidades de desarrollo social y cultural en el capitalismo. No hay emancipación de la mujer doblemente oprimida en el capitalismo. Se utiliza la fuerza de trabajo femenina para hacer dumping social y abaratar todavía más el precio de la fuerza de trabajo. La lucha ideológica es un elemento central de la lucha revolucionaria hoy. La lucha ideológica, compañeros y compañeras, camaradas, significa rescatar al conjunto de la clase obrera y de los sectores populares del pensamiento sumiso, del pensamiento conformista, del pensamiento resignado que hoy millones de trabajadores y trabajadoras tienen, porque todavía no han alcanzado a comprender en su conciencia la posibilidad real que se han creado ya las bases materiales para empezar el tránsito del capitalismo al socialismo, y la lucha ideológica tiene como objetivo central que la clase obrera cambie su subjetividad, y si la clase obrera cambia su subjetividad, se une, se pone en marcha y arrasa con ese enemigo inútil y estéril que condena a toda la humanidad a la pobreza, a la miseria, a la explotación y a la incultura. Ellos han construido tremendos castillos de naipes, tremendas fortalezas que creen inexpugnables. Su Unión Europea, su OTAN, sus alianzas internacionales, su Fondo Monetario Internacional, su Banco Mundial, que se permiten altivos decir a la clase obrera de este país que hay que hacer más esfuerzos, que hay que trabajar más y que hay que cobrar menos salario y que el despido tiene que ser gratuito. Ahora dicen el primer año, después 3 años, después 5 años. Esas son sus fuerzas, sus alianzas. Nosotros construimos otras fuerzas y otras alianzas.
las estamos construyendo todos los días. Por eso nosotros tenemos un orgullo especial de que hoy podamos celebrar aquí en Madrid este meeting internacionalista que es expresión de la voluntad decidida de los partidos comunistas de avanzar unidos hacia la construcción del socialismo y hacia la destrucción del sistema capitalista. Nosotros construimos nuestros instrumentos de combate ideológico en la revista comunista internacional. Nosotros construimos la práctica consecuente del internacionalismo proletario cuando hacemos acciones de solidaridad con la represión que sufren los camaradas de otros países, de otros partidos comunistas. Si nosotros avanzamos en esa práctica, la clase obrera se vuelve cada día más fuerte. La clase obrera va ganando confianza en sus propias fuerzas. La clase obrera va despertando y viendo que en sus manos está su libertad, está su emancipación. Y que ese proceso para la libertad y la emancipación tiene una dirección política sobre bases filosóficas y económicas, científicas, sustentadas en el marxismo-leninismo. Nosotros decimos que no le reconocemos a nuestro enemigo de clase ningún carácter democrático y que son la expresión clara, más o menos disimulada, de la dictadura del capital, que es el sistema en el que vivimos. Y nosotros respondemos con el poder democrático de la clase obrera, que es la dictadura del proletariado. Y hay una diferencia esencial. No solo hay una diferencia de clase, de quién ejerce el poder. Hay una diferencia esencial de sustancia. La dictadura del capital tiene como objetivo central mantener la sociedad de clases para que una clase minoritaria, reducida y parásita pueda mantener explotada a una clase mayoritaria que es la clase obrera. Esa es la justificación esencial de la dictadura del capital. La diferencia sustancial con la dictadura del proletariado, como poder democrático de la mayoría de la sociedad, es que la esencia fundamental de la dictadura del proletariado es la destrucción de la sociedad de clases, porque no queremos tener ninguna clase explotada. Destruimos las clases para acabar con el sistema de explotación histórico y construir una nueva sociedad sustentada en bases materiales emancipadoras y liberadoras, que es la sociedad socialista y comunista. Avanzamos en ese proceso, compañeros y compañeras. Avanzamos además, y lo tenemos que decir, porque siempre nos emociona y siempre reconocemos las aportaciones heroicas de los combatientes y las combatientes revolucionarias que nos precedieron en la lucha en este país y en la lucha internacional del proletariado. Somos las continuadoras y los continuadores de la lucha heroica del proletariado de este país para acabar con el sistema capitalista. Horizonte que la clase obrera vio más de una ocasión, creyó tenerlo ahí, pero que la barbarie de la burguesía, de la manera más violenta y brutal, recurriendo al fascismo y al terrorismo de Estado, destruyó las esperanzas de la clase obrera heroica que luchó en muchas ocasiones por la emancipación. Ahora son nuevas las condiciones. Ahora las condiciones están más maduras. Hemos avanzado.
el movimiento comunista internacional lucha por recuperar sus señas de identidad más rigurosas, más científicas. Y la clase obrera internacional está esperando una respuesta del movimiento comunista internacional que lo oriente en su salida, en la lucha contra la barbarie capitalista y hacia su emancipación. Estamos trabajando ahí. Tenemos una enorme confianza en la capacidad de la clase obrera que lucha en cada situación, siempre heroicamente y con las herramientas que tiene a su alcance. Hubo un tiempo en este país en que no se hablaba de revolución. Hubo un tiempo en este país de desarme ideológico en que no se hablaba del socialismo porque eso no se sabía cuándo iba a llegar. Pero hubo un tiempo en este país, hace 30 años, de reorganización de las filas más conscientes de la clase obrera y se recupera el Partido Comunista Marxista-Leninista que habla de revolución, habla de socialismo y habla de toma del poder por parte de la clase obrera y cambia la situación subjetiva a la clase obrera. Vamos a avanzar en todos los frentes. Vamos a luchar todos los días, 24 horas al día, 365 días al año, por el poder obrero y por la sociedad socialista. Por crear comités de unidad obrera que acabe con el fraccionamiento sindical de este país, construyendo una fuerte unidad de clase. Vamos a luchar por la alianza de la clase obrera con los sectores populares en el Frente Obrero y Popular por el socialismo. Vamos a seguir luchando todos los días para construir una alianza comunista internacional que avance y lidere la lucha de la clase obrera sustentada en el internacionalismo proletario y en la construcción del socialismo. Camaradas, compañeros y compañeras, les invitamos a vencer. Les invitamos a la lucha para vencer, les invitamos a la lucha para la victoria, les invitamos a la lucha para acabar con el capitalismo, les invitamos a la lucha para cambiar el mundo. ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva los colectivos de jóvenes comunistas! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Hasta la victoria siempre!
el internacionalismo proletario! ¡Viva la Coordinación Comunista Internacional!